de regreso en la segunda parte de esta entrevista y nos acompaña en el estudio el ministro de Gobernación, Mario Durán. Con él vamos a revisar, vamos a conocer cuáles son los planes, las acciones, los ejes en materia de gobernación y en lo que se va a centrar en esta administración en estos próximos 5 años, pero también va a dar posición acerca de algunos temas de coyuntura nacional. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación aquí a República y es un placer para mí dirigirme a todos los amigos que nos están viendo por Canal 33. Comencemos con esto, con los ejes principales de gobernación. ¿En qué puntos ustedes se están centrando actualmente? Nosotros estamos acompañando trabajos, obviamente, que han surgido de la presidencia, como la fase 2 del Plan Control Territorial. Esto es importante en la medida que nosotros estamos trabajando en equipo con los demás ministerios, de manera transversal e integrada, para llegar a cada una de las partes del país que habían sido olvidadas en administraciones anteriores, habían sido marginadas realmente de las políticas públicas, y nosotros en ese esfuerzo pues estamos sacando adelante sectores que antes habían sido olvidados. Pues, te pongo un ejemplo, por ejemplo, hemos llegado a lugares donde no había agua por 60 años, lugares donde no había energía eléctrica por 60 años, no habían calles, o decían que habían calles y al revisar in situ no se encontraban. Personas jóvenes, niños que por ejemplo sufren insuficiencia renal han sido atendidos gracias a que nosotros hemos llegado y observado la situación que ellos habían vivido, obviamente por el consumo de agua contaminada, cosas que en el día a día de los salvadoreños que estamos, pues, sobre todo en la área urbana, que es donde más se concentra el salvadoreño, no es de su conocimiento, ¿no? Sino es por parte de los medios de comunicación. Cuando nosotros llegamos y iniciamos con la fase 1, que es la parte represiva del Estado, la policía y el ejército, ¿verdad? Y llega a todas partes para brindarnos seguridad, también surge una fase 2, que es una fase en la que da oportunidad a todos aquellos que quieran cambiar sus vidas o quieran dirigirse en una vida correcta. Que de hecho está pendiente que los diputados de la Asamblea aprueben 91 millones. Y hay una solicitud expresa por parte de todos nosotros, tanto del gabinete como de la presidencia de la República, de que aprueben esos votos, aprueben ese dinero, porque a ellos no les cuesta más que apretar un botón, o sea, bueno, un touch, porque ellos dicen que ya no hay botón, sino que hay una pantallita en la que ellos solo tienen que extender su dedo y ya. Pero nosotros necesitamos ese dinero. Hemos hecho lo posible y hasta lo imposible con los recursos que habían quedado y que estaban en cada uno de los ministerios, ¿verdad? Eso justo le iba a preguntar, ministro, porque hasta el momento, y no me dejará mentir, lo que se ve en los medios de comunicación sobre todo son acciones al principio represivas de la violencia, pero entiendo que también están haciendo algún tipo de acciones preventivas. ¿Con qué recursos ustedes están contando actualmente? Nosotros hemos dirigido recursos que cada uno de los ministerios tenía para justamente llegar en la fase 2. Yo te comento algo. Antes el gobierno se miraba de una manera diferente. Nosotros respondemos a las órdenes del presidente y servimos a la población salvadoreña. Únicamente esas son las acciones que nosotros tenemos que tener bien claras como ministerios. No somos feudos y no somos instituciones aisladas de otras instituciones. El trabajo es integral. Porque cuando un ministro llega, por ejemplo, una ministra de salud llega a una comunidad, se da cuenta que hay otros problemas. Ella puede resolver el problema de salud, ella puede mover recursos a ese punto para que las condiciones de ese lugar cambien en el tema de salud. Pero ¿qué pasa cuando ella se da cuenta también del tema de educación? ¿Qué pasa cuando ella se da cuenta del tema de infraestructura? Generalmente antes simplemente eran olvidados y decían, a mí no me toca eso, entonces yo voy y resuelvo lo que a mí me corresponde. Ahora no, ahora la situación es totalmente diferente. Nosotros llegamos como equipos y nos hacemos acompañar, si bien es cierto, no siempre andamos los ministros juntos, nos hacemos acompañar de equipos técnicos de otros ministerios para que en el momento que se puedan corroborar situaciones que están pasando y que se puedan resolver, se resuelvan. Si se tienen que hacer estudios, se hacen estudios, y si se pueden resolver inmediatamente, se resuelven de manera inmediata. Es increíble, cuando la fase 2 inicia, nosotros pensábamos fácilmente vamos a llevar los cubos, cosa que yo creo que la población salvadoreña tiene mucho conocimiento, que es un espacio que integra a la comunidad, que son espacios de desarrollo, tanto social como económico, y obviamente de los jóvenes, ¿no? que ahí tienen un espacio que no tenían antes. Pero pensamos también llevar talleres, tema educativo, etcétera, ¿no? A modo de poder sacar adelante jóvenes, oportunidades de trabajo. Pero llegas a una comunidad y te das cuenta, por ejemplo, que lo básico no tienen agua, no tienen energía. Entonces, ¿cómo no vamos a poder intervenir inmediatamente? Nosotros vamos a la Peralta, y este ejemplo ya lo he dado en otras ocasiones, pero vamos a la Peralta y nos damos cuenta que no tienen agua de su asentamiento en las vías del tren, que eso data del conflicto armado.
vamos con el presidente de ANDA, con Frederick, y dice, no, pues hay que abrir zanjo aquí, meter tuberías inmediatamente, si no, esta comunidad nunca va a pensar en otro tema que no sea el tema del agua, porque pasan prácticamente toda su mañana recolectando agua y su tarde dedicándosela a otros quehaceres, siempre adentro de su hogar. ¿En qué momento los jóvenes van a poder decir, no, ahorita voy yo al Cuba a estudiar, a leer un libro, o me han dejado una tarea y nosotros, o sea, genera condiciones adversas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que facilitar que las condiciones se den en cada uno de estos espacios y dar ese paso. Algunas van más adelantadas que otras. En la medida que nosotros vamos inspeccionando y viendo de primera mano todo lo que ahí está sucediendo, vamos cambiando la realidad. Antes los ministros no se salían de sus despachos, ¿verdad? Eran ministros de saco y corbata, estaban para los medios de comunicación, estaban para las conferencias de prensa, pero no estaban para la gente, no estaban para el territorio y sobre todo, y cuando hacían algún trabajo afuera de sus oficinas lo hacían de manera partidaria. Entonces ahora nosotros hemos cambiado toda esa dinámica porque servimos a la población salvadoreña. Y a propósito, ministro, del trabajo que ustedes hacen en los territorios, ¿cómo va el control territorial? Un aspecto que había quedado relegado en las pasadas administraciones, pero que también nos lleva a pensar cómo están ustedes controlando ciertas zonas, porque ustedes entran a los lugares donde lógicamente viven las pandillas, donde hay muchas personas que no pueden entrar a ciertas horas, ¿no? Y ustedes están en los territorios, se están moviendo, están ayudando a la gente. Entonces, ¿cómo logran hacer eso? Sí, hay mucho estigma. ¿Cuántos hasta el momento se ha logrado recuperar de esos territorios? Hay mucho estigma y mucha marginación, trabajando. Pero vamos a hablar de datos. El mes pasado, para que la población salvadoreña lo entienda de manera muy clara, ha sido el mes con el índice más bajo de homicidios de todo este siglo. Desde el año 92 hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, nunca ha habido un mes tan bajo en el tema de homicidios. Es decir, el plan control territorial, tanto en su fase 1 como en su fase 2, que es la oportunidad, están funcionando en la medida que estos índices vayan bajando. Nuestro trabajo es mantener estos números en el transcurso del tiempo y obviamente generar condiciones para que las personas que viven en estas comunidades puedan salir adelante. Ahora bien, ¿qué pasa con el señalamiento que hacías? Nosotros hemos encontrado en cada uno de los lugares donde vamos una representación de la sociedad como tal, es decir, allí hay deportistas, allí hay artistas, allí hay académicos, allí hay personas que trabajan honradamente, allí hay personas que van a la iglesia todos los días o que se congregan los fines de semana también con su comunidad para hacer el bien, es decir, allí hay Boy Scout, allí hay de todo. O sea, las comunidades son una representación de la sociedad. Si bien es cierto, hay un tema de pandillas que genera condiciones adversas en estos espacios, la gente sale adelante porque la gente salvadoreña, honrada y trabajadora es mayor en cantidad, ¿no? Nosotros los buenos somos más. Entonces, pero esto, solo por el lugar donde vivían, por la circunscripción, ¿no? Estaban siendo señalados y estaban diciendo, no, es que el que vive ahí es pandillero. Entonces eso evita, por ejemplo, que las personas de la empresa privada les den trabajo, porque dicen, no, vos vivís en tal parte, no, omitido, porque tú estás en esta condición. Habían sido excluidos de las políticas públicas, porque también había una idea de los marginados o las marginales. Te lo digo de primera mano, yo tuve experiencias con personas de los antiguos gobiernos y señalaban a estas personas de esa manera. Empezaba desde el lenguaje, desde la conceptualización de lo que eran y de donde se encontraban. Entonces ahora nosotros hemos roto con eso, hemos decidido que las personas, aquí no hay salvadoreños de primera y segunda clase, es decir, las políticas públicas son para todo y eso es una decisión del presidente. Ahora y no podemos marginar de las políticas públicas a estos lugares, porque cuando tú los llamas marginados y a sus lugares de residencia marginales, y automáticamente las políticas públicas no llegan ahí. Es por eso que encontramos lugares sin agua, lugares sin energía, lugares sin calles, lugares sin salud, lugares sin educación, y el Estado nunca estuvo ahí y obviamente los abandonó y las condiciones se generan, y aún así la mayoría de personas que viven en estos espacios son personas que quieren salir adelante y que lo que buscan es una oportunidad, y nosotros como gobierno se las vamos a brindar. Entonces, en la medida que nosotros vamos ampliando estos programas y vamos ampliando ese trabajo y vamos acompañando a la gente en su día a día como gobierno, nos estamos haciendo presentes ahí, vamos cambiando las condiciones que cada uno de ellos tiene. Así que el esfuerzo obviamente es titánico porque el abandono es de 30 años, la realidad se impone. Claro. 30 años de abandono no se pueden resolver en 1 o 2 semanas, pero tenemos 5 años para un trabajo duro y por eso es que el presidente nos ha puesto a trabajar 24/7 en función de estos esfuerzos. Ministro, de acuerdo con lo que usted dice, es decir, hay un estigma y lógicamente hay que hacer un trabajo bastante detallado en los territorios, en coordinación
con diferentes actores y sectores, gobiernos locales, por ejemplo. Así es. Pero a mí me gustaría saber del control territorial, del plan de seguridad que ustedes han estado desarrollando desde junio hasta la fecha, ¿cuántas zonas se han logrado controlar? Es decir, que antes estaban impactadas por las pandillas y ahora se han tornado distintas, más allá de la reducción de los homicidios que ha habido. No, bueno, eso es un índice, un indicador a Sí. tener en cuenta. Obviamente, nosotros ahora nos encontramos en cada uno de los lugares donde hemos llegado, estamos trabajando permanentemente en cada uno de estos espacios y esto genera otras condiciones. Ahora, el trabajo se va a ver reflejado y los resultados finales se van a ver cuando estas comunidades cambien en su totalidad, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que seguir trabajando en cada uno de estos lugares. Obviamente, estamos contentos porque la reducción de los homicidios habla muy bien del trabajo que se está realizando en cada uno de estos espacios y vamos a continuar haciéndolo. El trabajo no se detiene, no para. Es decir, los ministerios estamos permanentemente en cada uno de los lugares, en cada uno de los territorios y ustedes pueden ver, y la población salvadoreña ha podido ver cómo los ministros también pues están en cada una de estas partes. Es sorprendente escuchar y ver, y esto nos sucede en cada momento, en cada lugar donde nosotros vamos, que señalan y dicen, nosotros jamás habíamos visto a un ministro venir aquí, primera vez que vemos a un ministro, nosotros no sabíamos lo que era un ministro, aquí están ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo se refleja, porque el trabajo está ahí, porque las personas nos pueden palpar y pueden decirnos a nosotros y señalarnos, miren, nosotros necesitamos esto, aquí el trabajo que nunca se ha hecho esto, aquí las necesidades son así y aquí las condiciones están así por esto y por aquello y este es el culpable de esto y ustedes tienen que hacer esto y hay una conversación y un diálogo permanente con las personas que también pueden llegar y señalarnos y criticarnos, miren, ustedes tienen que hacer esto de esta manera, si lo hacen así está mal. Entonces eso permite también que uno vaya enriqueciéndose y vaya generando condiciones diferentes y en la medida de lo posible de cada una de nuestras carteras de Estado, solventar esas necesidades y poder llegar y transformar la realidad que ahí se vive. ¿Tienen el apoyo ustedes de los alcaldes? Es decir, Nosotros porque esto es clave, ¿no? Porque por son supuesto, ellos quienes conocen las condiciones también de las personas. Pero esa es otra concepción de que las se zonas. tiene desde antes. Yo vengo de la municipalidad de San Salvador, sí. Hemos trabajado con el presidente Bukele en el momento que fue alcalde de San Salvador y obviamente pensábamos y decíamos, nosotros somos la primera mano que tiene el ciudadano en San Salvador para trabajar. Es decir, estamos ahí con ellos, conocemos sus necesidades, etcétera. ¿Por qué era esto así? Porque el gobierno estaba tan alejado, o sea, estaba ya en el Olimpo, y que no funcionaba para las personas porque no podían entenderlo. Ahora nosotros estamos cambiando la dinámica, no solo son las municipalidades las que están cerca de las personas, que es el día a día de ellos, ¿no? Sino que también el gobierno viene y trabaja con cada una de las municipalidades y con cada una de las comunidades que ahí están. ¿Por qué? Porque nosotros somos un gobierno que está de la mano trabajando con las personas 24/7. Ahora bien, el trabajo coordinado con los alcaldes se da de manera permanente. Tenemos, por ejemplo, a María Chichilco, que está precisamente trabajando día a día con el tema de las alcaldías, con los alcaldes. Nosotros mismos tenemos acercamientos con ellos, estamos trabajando en proyectos en conjunto y obviamente para sacar adelante algunos de nuestros proyectos, porque por ejemplo, para poner un cubo, si el terreno es municipal, necesitamos de la municipalidad para que ya sea nos lo den como dato o trabajemos de la mano con ellos. Okay. Y esos son trabajos que se van a ir haciendo y así con las canchas y así con las escuelas. O sea, se puede generar condiciones para que trabajemos en equipo y ya lo hemos hecho en varias alcaldías. Vamos a hacer una pausa, ministro, pero tenemos más que conversar y que preguntar esta mañana. Regresamos, no nos cambie. Estamos en las redes sociales para que también usted participe y las tiene en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter en República 33 TV y también a través de WhatsApp en el 7318-7627 y a través de Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos, 7 de la mañana con 35 minutos en el estudio, el ministro de Gobernación, Mario Durán. Ministro, antes de ir a la pausa, yo le preguntaba sobre la coordinación que ustedes están teniendo, precisamente parte de este tema del trabajo en los territorios con los gobiernos locales.
Y hace unos días, en otra entrevista, usted dijo que este año no se van a contratar a los gobernadores departamentales. Sí. ¿Esto es así? Nosotros este año no vamos a tener gobernadores, bueno, por lo menos en este preciso momento, esa es la decisión que se ha tomado por un tema de déficit. Aun cuando nosotros ya estamos saliendo de este mismo, cuando encontramos el Ministerio de Gobernación, había una reducción en cuanto al tema económico. Nosotros no contábamos con encontrar el ministerio en esas condiciones. Entonces, este ahorro nos ha podido ayudar a solventar algunas necesidades, ¿verdad? Ahora ¿De bien, cuánto más o menos es ese ahorro? solo para imagínate que cada gobernador gana $2.500 y el vicegobernador $1.000, son $3.500 por departamento, multiplicado por 14, esa es la cifra, ¿verdad? Entonces es un buen dinero. Ahora, si el presidente decide en cualquier momento tener gobernadores, pues está en sus manos, ¿no? Esa es la decisión de él y él es el único que puede poner y quitar gobernadores. Y si se ponen gobernadores en otro momento, ¿cómo van a hacer ustedes para despolitizar esta figura? No, la figura con nosotros está despolitizada. De hecho, este tiempo sin gobernadores ha servido para eso, ¿verdad? Un poco se ha despolitizado la figura. Nosotros estamos trabajando de manera muy técnica. El Ministerio de Gobernación ahora goza de esa credibilidad. Estamos trabajando de la mano con todos los actores involucrados ahí en el Ministerio de Gobernación, tanto alcaldes como sociedad y ONGs. Entonces, todo ese trabajo que antes se politizaba, ahora no. Nosotros no vemos banderas políticas, nosotros no vemos colores, nos servimos a todo el mundo. Ahora bien, que es la manera en que siempre tendríamos que haber trabajado, porque precisamente eso es lo que te aislaba de otros esfuerzos. Cuando nosotros jalamos la carreta para el mismo lugar, sacamos adelante algo, ¿no? Pero si empujamos de un lado y del otro, obviamente se va a quedar estancada en el mismo puesto. Entonces eso lo tenemos muy claro y de hecho ha sido no solo la bandera de este gobierno, sino que la bandera de mucho antes que asumieron el gobierno, en toda la campaña política, y obviamente el mensaje del presidente Nayib Bukele fue nosotros tenemos que servir a toda la población y nosotros vamos ahí a representar a toda la ciudadanía y de esa manera nosotros vamos a trabajar. Y ahora, ¿por qué no es diferente? ¿O por qué nosotros tenemos que pensar que es diferente a antes, ¿no? Hay una simple razón: nosotros no somos producto de ese conflicto que tenía polarizado a El Salvador, ¿verdad? Nosotros no somos el FMLN o Arena gobernando. O sea, nosotros estamos aquí precisamente para romper con esos esquemas, porque creemos que una sociedad diferente es posible, que un gobierno moderno es posible, que un gobierno que represente a toda la ciudadanía es posible. En la medida que nosotros hagamos ese trabajo de esa manera, vamos a demostrar que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas y que una generación de jóvenes pudo cambiar la realidad de este país. Entonces, nosotros tenemos que responder precisamente a esos principios y por eso es que nos debemos a todos. Ahí no vemos colores políticos para nada, sino que sacar adelante al Salvador todos juntos. Y es más, por eso pedimos siempre que se incorporen, porque sería bueno ver, por ejemplo, a todos los partidos políticos sumándose al esfuerzo de las CICIES, por ejemplo. Pero no lo vemos. Entonces, el Ejecutivo toma la batuta y vamos con las CICIES, porque nosotros no tenemos miedo a esto. ¿Cuáles son los temores que existen en otras instituciones como la Asamblea Legislativa o de parte de los diputados para no implementar unas CICIES? ¿Por qué los partidos políticos no se suman a estas CICIES? ¿Por qué ni siquiera no se suman, sino que además critican o señalan de que no se debe hacer? Antes no se podía. Ahora que ya está implementándose, ahora es que hay que hacerla de esta manera. Entonces siempre van con un discurso bien cambiante. Nosotros hemos sido firmes en decir que hay que implementar la CICIE y a esto se puede sumar la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero cree usted que si este decreto hubiese pasado por la Asamblea Legislativa, los diputados tendrían otra posición? Es decir, conocerían un poco más el proyecto y darían el apoyo. A los diputados se les explicó perfectamente todo el proceso y nosotros hemos estado también en reuniones con las diferentes fracciones para explicarles. Ahora, ellos no han tomado una decisión. No han tomado una decisión en favor del pueblo. O sea, la CICIE responde a un clamor nacional de combate a la corrupción, de decir ya basta, de que un país se sumerge en la corrupción y que no permita avanzar. La CICIE, la CICIE viene a ser un instrumento que beneficiará a todos los salvadoreños en la medida que atacará la corrupción desde donde se encuentre, anterior, presente y futura, si existiera. ¿Y adentro del gobierno del presidente Bukele también? En todas partes. Es que nosotros somos los primeros que tenemos que actuar de buena manera para que nunca seamos procesados por una CICIE. Es que nosotros somos los funcionarios y como funcionarios tenemos que estar ante el escrutinio público y obviamente de manera transparente y abierta a puerta a cualquier investigación. De esa manera se trabaja. No tenemos que tener temor. ¿Por qué vamos a tener temor si estamos haciendo las cosas bien? Pero en cambio en el pasado parece que hay mucha tela que cortar y por eso es que se encuentran bajo ese terror de que la CICIE venga. En la medida que vos te opones al combate a la corrupción, te estás oponiendo
al pueblo salvadoreño. Es que eso es así. Cuando la corrupción se ha llevado dineros del erario público, dineros, impuestos de la gente, del pueblo salvadoreño, de las personas que nos están viendo en este preciso momento, esa corrupción ha matado al pueblo salvadoreño. Porque cuando tú ves, por ejemplo, al asilado Mauricio Funes, que se llevó, le señalan 350 millones de dólares, ¿verdad? O a Tony Saca, preso en este momento con 300 millones, o a Francisco Flores con otros decenas de millones de dólares. Cuando tú ves a todos eso y sumas, solo es la punta del iceberg. Pero todos esos millones de dólares pudieron haber construido hospitales. Todos esos dineros, que son dineros del pueblo los que se llevaron, pudieron haber llenado de medicina los hospitales a saber por cuántos años. O sea, hubiese sido cantidad de años, no tuviéramos problemas de ningún tipo de eso. Hubiera creado escuelas, o por lo menos hubiera arreglado de las 5.100 tantas escuelas que nosotros tenemos, hubiera reformado las 600 que tenemos casi en ruinas. Y casos entonces, de todo presunto ese dinero, enriquecimiento ilícito que ha prescrito también, y que prácticamente queda en el... Exacto, por eso digo que es la punta del iceberg. ¿Dónde están, por ejemplo, los destinatarios de todos estos dineros? ¿Cómo es posible que creamos que 3 presidentes de la República, 3 expresidentes han sido capaces de llevarse esa cantidad de dinero sin cómplices? Por supuesto que hay personas detrás de ello, y por supuesto que también hay personas que se vieron beneficiados de la corrupción de Mauricio Funes, de Tony Saca, Ministro, pero yo le quiero hacer Flores. una pregunta. Ustedes, esos señalamientos que se hacen hasta el momento de las ICIES, de lo que conocemos de las ICIES, de esta carta de entendimiento que se ha firmado de intención con la Organización de Estados Americanos, ¿ustedes la leen que la mayoría de señalamientos que se hacen responden a una especie de miedo que tengan ciertos actores sobre cómo va a funcionar esta comisión contra la corrupción y la impunidad? ¿O pueden identificar, por ejemplo, aquellas críticas o señalamientos que tengan una base más técnica? Es decir, que vayan, digamos, enfocadas a esperar que esta comisión sea más fuerte y que realmente tenga independencia, como lo dicen muchos sectores, y que vaya a combatir la corrupción que por años ha afectado al país. Si queremos fortalecer así, involucrémonos todos, es decir, sumemos esfuerzos. Nosotros vamos a hacer recibir un ente que tenga toda la fuerza para que, y las puertas abiertas en el gobierno. Nosotros así lo vamos a hacer. Ahora bien, si quieren fortalecerlo, se pueden sumar. Te pregunto a ti, o como ciudadana, ¿verdad?, reportera que eres, y obviamente presentadora de televisión, ¿tuvieras miedo a ser investigada por enriquecimiento ilícito? Obviamente no, porque, bueno, has tocado fondos del gobierno, pero tú sabes que estás limpia, tú sabes que estás tranquila, a ti no te afecta las CICIGs. O sea, porque sabes que eres transparente. Entonces, ¿y qué te afecta las CICIGs? Bueno, que la pongan, si a mí yo no tengo ningún problema, dirías. Entonces, así deberían de funcionar ellos, es decir, bajo la lógica de que, bueno, es un instrumento que viene a ayudarnos, que viene, y lo dice CICIG, ¿verdad?, combate contra la corrupción, viene a combatir la corrupción, adelante. Bueno, no estoy de acuerdo, tal vez, ¿verdad? Pero adelante, porque no hay ningún problema conmigo. Pero no es el pensar de estos diputados. Los diputados van y dicen no a las CICIGs, no lo vamos a permitir, vamos a ver si la quieren poner, vamos a ver si pueden ponerla. O sea, es un reto constante vamos a ver qué sucede con ustedes y las CICIGs. No se suman porque tienen temor, porque hay miedo detrás, porque hay encubrimiento, porque hay personas a las que ellos se deben y que seguramente se han visto involucrados en temas de corrupción, porque hay un sinfín de cosas que no conocemos. Estos 30 años han estado plagados por la corrupción y por la polarización en El Salvador. Y eso lo sabemos todos los salvadoreños, nos lo saben nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, ya lo saben. Es decir, ¿por qué? Porque El Salvador precisamente nunca ha tenido un combate certero a la corrupción, porque hemos visto incluso la corrupción como de una manera natural. Es que ya dan por hecho de que un funcionario se va a tener que llevar un dinero. No, eso ya basta de eso. Tenemos que romper con esa forma. O sea, la dinámica tiene que ser totalmente distinta, o si no, no vamos a cambiar como país. Y hoy tenemos una oportunidad histórica en estos 5 años del presidente Nayib Bukele para transformar El Salvador. Y para transformar El Salvador tenemos que romper con esas cosas que antes el pasado nos detenía, ¿verdad? Y ese dinero no solo detuvo el desarrollo del país, sino que también asesinó a muchas personas en la medida que las cosas del gobierno no llegaron a manos de estas personas. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con la última parte de esta entrevista. No nos cambie, estamos en las redes sociales para que también participe. Regresamos en breve.
Regresamos 7 de la mañana con 47 minutos. Nos acompaña en el estudio el ministro de Gobernación, Mario Durán. Hay otro tema que no puedo dejar de preguntarle, ministro, y tiene que ver con los veteranos de guerra y esta deuda, digamos, histórica que ha tenido el Estado con quienes participaron en el conflicto, no solamente ellos, sino que también sus familias. Hay que recordar que hay una sentencia también de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, para poder resarcir a estas víctimas del conflicto, sobre todo la masacre El Mozote. Y me gustaría que viéramos un pequeño fragmento de una protesta que se dio el día de ayer y que va relacionada con las protestas que vimos también a finales de agosto sobre las demandas que hacía este sector al gobierno actual. Adelante. Con el objeto de que se aumente el presupuesto general de la nación para estas dos instituciones para que le den cumplimiento a las leyes. Porque lo que está pasando es que desde que se creó la ley, el Fondo de Protección del Lisiado, hay incumplimiento. Ya que los demás presidentes de la República que han habido no han querido incrementar la pensión de $50. Esperamos que este nuevo presidente de la República cumpla con la ley. Bien, ellos piden básicamente dos cosas, que se cumpla la ley y un aumento a la pensión que tienen los veteranos. Sí, y está bien. Te comento rápidamente, nosotros recibimos un ministerio de gobernación que daba las pensiones atrasadas, cosa que estaba muy mal, porque todos sabemos aquí que si se nos atrasa el salario 2 o 3 días, caemos en mora y ya solo la mora es mayor que lo que podemos haber resuelto antes, ¿no? Entonces, esas cosas que sucedían antes, que no tenían ningún sentido, las hemos corregido. Nosotros estamos ampliando primero el servicio, aquí hay varias fases. Nosotros obviamente tenemos que ir a mejorar cada una de las condiciones de los veteranos, pero tenemos que llegar primero a todos los veteranos. Nosotros tenemos un listado de 68,000 personas que eran beneficiadas de esta pensión. A finales de septiembre vamos a estar llegando ya a las 77,000 personas beneficiadas de la pensión de veteranos y excombatientes. Nosotros, por ejemplo, encontramos un Ministerio de Gobernación en el que nos estaban dando las becas a los jóvenes que son hijos de veteranos y excombatientes. Nos hemos puesto al día con las becas y seguimos ampliando el programa de becas y estamos erogando cada mes, mes con mes, $3,5 millones. Nosotros, por ejemplo, no habíamos encontrado en el Ministerio de Gobernación que se hubiese caminado hacia el otorgamiento de dinero para la construcción de casas o mejoramiento de las mismas por parte de los veteranos y excombatientes. Nosotros iniciamos a trabajar ya con el Ministerio de Vivienda a cargo de Michelle Sol y estamos en función de eso y hemos trasladado ya en este mes, estamos trasladando 2 millones más de los $700,000 que entregamos primero al Ministerio de Vivienda para que se ejecute en favor de veteranos y excombatientes. Eso no se encontraba. Y vamos a continuar con esa lista. ¿Las pensiones ustedes la están dando en tiempo? La estamos dando en tiempo y no nos hemos pasado un solo día desde el primer mes que estamos al frente de la institución. Llevamos 100 días, ¿no? 112 días al día de ahora. Entonces estamos en pleno y estamos con las becas también a tiempo y estamos fortaleciendo el tema de vivienda y vamos ampliando los beneficios de los veteranos. Estamos en esa línea de beneficiarlos y de ayudar a cada una de estas personas. Lo que no se puede permitir, por ejemplo, y lo hemos dicho en otros medios de comunicación, es que sean manipulados, porque mezclan, por ejemplo, a algunos veteranos y combatientes que no tienen mayor noción de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, aquí en San Salvador, los traen de otras partes, los mezclan con militantes del FMLN y los exponen a la población diciendo que son veteranos y combatientes y que están al frente de un movimiento que pretende mejorar las condiciones de los veteranos, y eso no se vale porque están politizándolo. Nosotros fuimos testigos hace unas semanas atrás de cómo el secretario del FMLN salió a recibirlos en la Asamblea Legislativa con otros diputados, con Nidia Díaz, con Karina Sosa, con Yancy Urbina, y ellos se ponían al frente y decían que hay que mejorar y que las condiciones y que no van a cerrar el Instituto de Veteranos, cosa que nunca ha sucedido ni va a suceder porque, como tú misma lo apuntabas, es de ley, ¿verdad? Entonces, cuando dicen eso, están engañando a la población o pretenden engañar a la población y están engañando, obviamente, a las personas que ellos mismos han traído de otras partes. Es injusto porque ellos tuvieron 10 años para trabajar de cara a estas personas y nosotros nos encontramos con expresiones, por ejemplo, de la exdiputada Lorena Peña que les señalaba de clicas, ¿verdad? Y ustedes pueden encontrarlo en internet, pongan Lorena Peña señala de clicas
a los veteranos combatientes y lo van a encontrar perfecto, háganlo en estos momentos y ustedes se darán cuenta de que así, esa era la cara del FMLN en el gobierno. El tema del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, ¿dónde estuvo todos estos 10 años en favor de los veteranos y combatientes? Nosotros hemos llegado desde el primer día a ampliar el número de personas beneficiadas y hemos... ¿Se reúnen constantemente con ese sector, Estamos ministro? semana y semana trabajando de la mano con ellos. Ojo, sobre estas demandas que hacen ellos específicamente del aumento de la pensión, ¿lo van a considerar ustedes? Nosotros vamos Obviamente habría que ver el tema de los recursos, ¿no? Por supuesto, el tema de recursos, etcétera, y eso lo podemos trabajar en el futuro y vamos viendo cada una de estas instancias porque se tiene que hacer mucho más por ellos. Pero el trabajo va caminando, ¿verdad? Cuando vos te das cuenta de que se ha ampliado el número de beneficiados, sabes que ahora no solo se trata de sumar el número, sino que de llegar a todas las personas que se vieron afectadas en parte del conflicto y que estuvieron ahí, que fueron partícipes y que no habían estado de la mano por intereses políticos, porque se les había bloqueado en el Ministerio de Gobernación o en el Instituto de Veteranos y Excombatientes. Ahora todos son bienvenidos y las personas tienen que llegar y se tiene que demostrar que fueron partícipes de los veteranos del conflicto armado como veteranos, como excombatientes, y se les da sus beneficios y se ha ido ampliando en el tema de hogares y vamos a seguir beneficiándoles en otros temas. Así que el esfuerzo está ahí y se puede demostrar. Lo que no se debe de permitir es que se politice este tema, porque nosotros estamos en función de cada uno de ellos y trabajamos todos los días para ellos. Pero nos hemos dado cuenta por medio de las redes sociales y a través de la televisión en otros casos de cómo, por ejemplo, se entrevistaba a una persona de esas que tú señalabas de que había salido a manifestarse y no tenía noción de por qué había llegado, no tenía idea de por qué estaba ahí. Y así un sinfín de personas que se encontraban en el lugar tampoco lo sabían. Y ahora, si tú te das cuenta, 77,000 beneficiados de excombatientes y veteranos de la Fuerza Armada, beneficiados, ¿verdad? Comparado con, no sé, por un número grande, 500 personas manifestándose, o sea, es obvio de que responden solamente a un interés político porque lo hicieron ver desde la primera vez que se fueron a reunir con el ex vicepresidente Óscar Ortiz, que además nunca estuvo para ellos en el transcurso de los 10 años y que cabe resaltar que qué pena porque es su primera acción de calle como secretario general del FMLN y lo que encontramos fue eso, pues un churro que además era mentira, ¿verdad? Entonces eso es lo que ahora se han quedado ellos porque no pueden rescatar nada de lo que han tenido antes y quieren usar esto de bandera, pero ya la población salvadoreña lo sabe y se da cuenta y los medios de comunicación y las redes sociales están más alertas que nunca para demostrar que esto es así. Ya no se puede estar en esas condiciones, ¿no? Y yo lo que los invito es a empezar a trabajar en verdad, en beneficio de cada uno de ellos y que se sumen a los esfuerzos diferentes que el Ejecutivo está impulsando, porque de esa manera el país va a cambiar. Ministro, le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a República y obviamente todas las personas que nos están viendo este día a través del medio de comunicación y agradecerles la invitación. Muchas gracias. Perfecto. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.